Buenos días, vamos a hablar del manejo médico de la hemorragia subaracnoidea enfocado en vasoespasmo. Y ya Hipócrates en el año 460 a.C. mencionaba que cuando las personas en buen estado de salud súbitamente presentan dolor de cabeza, convulsiones y posteriormente no pueden hablar y respiran con estertores, mueren en 7 días, haciendo probablemente la primera referencia acerca del vasoespasmo y hemorragia subaracnoidea en la historia del mundo. Pero hoy por hoy también la hemorragia subaracnoidea se asocia con una alta morbimortalidad. Un 40% de los pacientes hospitalizados mueren dentro de un mes y un tercio de los que sobreviven tendrán déficits neurológicos mayores y serán dependientes de cuidados. Y en esto tiene que ver la presencia de déficits isquémicos tardíos, que es lo que vamos a tratar hoy, que se presentan entre el cuarto y noveno día post-hemorragia subaracnoidea. Y las preguntas que nos vamos a hacer son las siguientes. ¿Cuál es el rol del vasoespasmo en la génesis de estos déficits tardíos? Si es el vasoespasmo el único responsable, ¿cómo lo diagnosticamos y cómo lo vamos a tratar? Tradicionalmente se ha dicho que el vasoespasmo es causa de estos déficits isquémicos tardíos debido a la presencia en las angiografías que realizamos a los pacientes de vasoespasmo cerebral tanto proximal como distal en un 70% de los casos. Y hoy por hoy los déficits isquémicos retardados constituyen la primera principal causa de muerte y morbilidad en hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, la controversia está en que no existe siempre una correlación causal entre la reducción del vasoespasmo cerebral y la mejoría en la evolución de los enfermos. En este estudio, ninguna de las estrategias destinadas al control del vasoespasmo lograron en la evidencia reducir la mortalidad, excepto la nimodipina. Y aún más, si bien la nimodipina redujo la incidencia de déficits isquémicos tardíos, no tuvo efecto en la incidencia global del vasoespasmo, sobre todo cuando aplicamos la nimodipina por vía enteral. Se describe un efecto fibrinolítico, o sea, neuroprotector de la nimodipina, más que un efecto directo sobre el vasoespasmo, lo cual mejoraría la microcirculación y como bloqueante de los canales de calcio serviría como estrategia neuroprotectora. Y otra de las drogas que demostró mucho interés en cuanto al bloqueo de la endotelina, que es una potente sustancia vasoconstrictora, es el clozasentón. En estos estudios, si bien logró demostrar que el clozasentán disminuía la incidencia del vasoespasmo, nuevos infartos y déficits isquémicos tardíos, también reduciendo la probabilidad de alguna terapia de rescate, llámese angioplastia química o angioplastia por balón. Cuando analizamos la morbimortalidad, no hubo diferencias significativas entre los pacientes que recibieron la droga y los pacientes que no recibieron la droga. Sí se asoció en la utilización del clozasentán a mayor riesgo de efectos adversos. Por lo tanto, si bien pareció interesante desde el oficio patológico, en la práctica se desechó como una herramienta para combatir eficazmente el vasoespasmo cerebral. Y esto nos hizo preguntar lo siguiente: si es el vasoespasmo la única causa de isquemia cerebral y cuán fuerte es la evidencia. Tenemos que considerar que hay un rol relativo del vasoespasmo de grandes arterias cerebrales y su relación con hipoperfusión e isquemia. A veces hay pérdida de correspondencia entre la localización del espasmo angiográfico y el sitio de la isquemia cerebral. La apariencia de los infartos en las autopsias y el diagnóstico por imágenes, muchas veces hay infartos pequeños y en cuña. Esto habla más de fenómenos microvasculares y no tanto vasoespasmo o hipoperfusión a partir de grandes arterias. Y hay una falta de correlación en lo que es muchas veces el tratamiento del vasoespasmo cerebral y la respuesta clínica de los enfermos. Recordemos que el vasoespasmo, si bien se encuentra presente en un 70% de los casos con hemorragia subaracnoidea, sobre todo a partir del tercer día, 50 o 70% de los pacientes con espasmo moderado a severo son asintomáticos y un 20 a 25% de los pacientes con déficit isquémicos tardíos no presentan vasoespasmo. En estudios realizados con xenón, solamente vemos que el vasoespasmo severo y difuso produce disminución significativa del flujo sanguíneo cerebral, y en estudios con PET
La disminución del flujo sanguíneo cerebral cortical ocurre cuando hay espasmo más periférico que proximal. Por lo tanto, no hay una correlación exacta entre lo que es el vasoespasmo proximal y el hipoflujo microcirculatorio, lo cual esto correlaciona más con el desarrollo de déficits isquémicos tardíos. En este estudio de 37 pacientes con tomografía por perfusión y angio-TC, vemos que el vasoespasmo se corresponde con el área de hipoperfusión en 2/3 de los pacientes, como vemos en el primer gráfico. Hay una clara disminución del calibre del vaso en relación a un hipoflujo manifestado como aumento del tiempo circulatorio cerebral, y 50% de los casos de pacientes con vasoespasmo severo no tuvieron déficit isquémicos tardíos o hipoperfusión. También los estudios han demostrado una falta de correlación entre lo que es el tratamiento del vasoespasmo y la respuesta clínica. En este estudio, que compara cuál es el riesgo-beneficio de la aplicación de la terapia doble o triple H, no hubo diferencias significativas en la incidencia de secuelas cognitivas, infartos o infartos entre los que respondían o no a la terapia. Y con respecto al tratamiento endovascular, si bien este ha sido demostrado que mejora la patente del vaso y mejora el flujo circulatorio, no siempre hay una correlación entre lo que es la mejoría del mismo y la evolución clínica de los enfermos o la prevención de déficit isquémicos retardados. Y hoy por hoy tenemos que tener en cuenta que la hemorragia subaracnoidea obedece a un fenómeno muy complejo con múltiples vías fisiopatológicas. Esto es lo que pensábamos antes, en la década del 80, del 90, hemorragia subaracnoidea, desarrollo de espasmo cerebral, déficit isquémicos tardíos o infartos cerebrales y por evolución, y hoy sabemos que esto es mucho más complejo. Si bien tenemos que considerar la injuria temprana, en el cual hay pérdida de la autorregulación, disminución de la barrera hematoencefálica, activación de vías inflamatorias y, por otra parte, excitotoxicidad, estrés oxidativo y activación de la apoptosis. Todo eso lleva al desarrollo en conjunto de déficits isquémicos retardados, en los cuales el vasoespasmo es uno de los componentes, pero también tenemos que tener en cuenta estos factores que pueden comprometer el flujo en la microcirculación, sobre todo que son la vasoconstricción arteriolar, la trombosis, macro y microtrombosis y las despolarizaciones corticales, que es lo que nos vamos a referir ahora en más. En este modelo experimental vemos cómo en los pacientes, en los modelos experimentales con hemorragia subaracnoidea, hay constricción microcirculatoria con pérdida de la autorregulación vasodilatadora, o sea que es sensible a hipoxia tisular e hipoflujo microcirculatorio, y en modelos humanos cómo hay una correlación entre lo que es la disminución del flujo sanguíneo cerebral y el aumento del tiempo circulatorio o el tiempo de tránsito medio, que correlaciona con la cantidad de sangre que presenta el paciente en las cisternas. En este estudio vemos cómo la observación directa de la microcirculación en humanos en cirugía precoz de aneurisma, vemos cómo hay asociación con pérdida de la densidad de los capilares, disminución del calibre segmentario a nivel de las arteriolas. Esto significa vasoespasmo microcirculatorio, que es responsable de muchas veces déficits isquémicos tardíos, lo cual hay pérdida de dilatación en respuesta a hipercapnia y excesiva vasoconstricción por hipocapnia. Otro de los aspectos fisiopatológicos que ha cobrado interés en los últimos años y que ha motivado la realización de estudios destinados al control de la agregación y anticoagulación de los pacientes es el fenómeno de microtrombosis, consecuencia de la ruptura aneurismática y daño endotelial, y esto genera activación del factor de von Willebrand, activación plaquetaria, aumento de la expresión de selectinas, con disminución de la actividad fibrinolítica por aumento de la expresión del PAI-1 inhibidor, lo cual esto lleva al desarrollo de trombos en la macro y microcirculación, fomentando el daño isquémico, que muchas veces puede o no tener que ver con la presencia de vasoespasmo cerebral. En este estudio de 29 pacientes hubo una fuerte asociación entre la presencia de microtrombos y déficit isquémico tardío, y eso correlacionó con la presencia, con la magnitud de la sangre en las cisternas subaracnoideas.
Y uno de los fenómenos más llamativos que han llamado la atención en los últimos años son el desarrollo de despolarizaciones corticales en los pacientes con lesiones neurológicas agudas. ¿Qué son estos fenómenos de despolarización descritos en el año 1944? Son ondas de inactividad eléctrica cerebral que se propagan a través de la corteza cerebral y se han observado en pacientes con injuria traumática, stroke, sobre todo despolarizaciones perinfarto y en hemorragia subaracnoide y también en la migraña. El evento inicial sería un aumento del potasio extracelular, aumento del glutamato, lo cual esto genera influjo pasivo de cationes dentro de la célula que lleva al edema citotóxico con disminución del ADC y la necrosis y la apoptosis celular. Estas ondas de despolarización se asocian con espasmo microvascular y aumento de la upregulation de la matrix metaloproteinasa nueva, lo cual favorece la apertura de la barrera hematoencefálica y la activación de citoquinas proinflamatorias y el edema vasogénico. En este gráfico vemos cómo una onda de despolarización se asocia con disminución significativa del flujo sanguíneo cerebral y esta disminución del flujo sanguíneo cerebral correlaciona con una disminución de la presión tisular de oxígeno a nivel de la microcirculación, lo cual esto puede llevar a un daño isquémico tardío. En este otro gráfico vemos cómo la reducción del flujo sanguíneo cerebral lleva a una despolarización cortical, lo cual produce isquemia a nivel de la microcirculación y esta isquemia se traduce en el desarrollo de infartos córticos subcorticales, como vemos evolutivamente en este gráfico. Tenemos que considerar que las despolarizaciones no se objetivan en el electro de superficie, sino que para su detección se deben colocar una grilla con electrodos corticales. Y últimamente salieron algunos estudios en los cuales la medición con microdiálisis de potasio extracelular correlacionaría con el desarrollo de despolarizaciones corticales extendidas. Y en este otro gráfico en el cual vemos cómo la detección de estas despolarizaciones corticales generan infartos córticos subcorticales y esto es sobre todo cuando estas despolarizaciones se tornan recurrentes, las cuales se asocian con hipoxia e hipoflujo microcirculatorio. Y resumiendo, en este gráfico, la hemorragia subaracnoidea, el aumento de los niveles de potasio y disminución de los niveles de óxido nítrico generan despolarizaciones. Estas despolarizaciones se asocian con vasoconstricción, isquemia recurrente, disminución de los sustratos oxidativos, disminución de la reserva de ATP, fallo de la bomba ATPasa sodio-potasio dependiente, aumento de la entrada de calcio dentro de la célula con muerte celular y apoptosis. Eso cierra el círculo vicioso con más despolarizaciones, más liberación de sustancias vasoconstrictoras y más isquemia. En conclusión, si bien el vasoespasmo es causa de déficits isquémicos tardíos, aunque no siempre hay una correlación clínica directa, la microtrombosis, el espasmo microcirculatorio y las despolarizaciones actúan de manera sinérgica en el vasoespasmo, con el vasoespasmo en la génesis de estos déficits isquémicos tardíos. El tratamiento del vasoespasmo no siempre es beneficioso, se puede asociar con efectos adversos, como vamos a ver ahora, y siempre es importante determinar la causalidad, o sea, si un paciente desarrolla un déficit isquémico tardío, correlacionarlo con un Doppler transcraniano, con presión tisular de oxígeno, con una tomografía por perfusión, si hay o no evidencia de isquemia, y eso evitaría excesos en el tratamiento. Ahora, ante la aparición de un déficit neurológico, uno siempre debe sospechar un déficit isquémico retardado, por eso es perentorio en cualquier momento del día realizar una tomografía sin contraste del paciente y un Doppler transcraniano en el cual debería estar bedside a nuestra disposición. Y preguntarnos si es el vasoespasmo el responsable del deterioro o hay otras causas. Así evitamos excesos o tratamientos frustros. Ver si el paciente resangró o no resangró, sobre todo cuando no está excluido el aneurisma de la circulación. Ver si el paciente tiene infarto por otras causas, si ha desarrollado convulsiones, la misma lesión por la cirugía, el edema focal secundario muchas veces al apoyar la paleta. Hoy con las técnicas microcirculatorias eso es mucho menos frecuente. La lesión vascular,
en el contexto de un clipado de un aneurisma o la oclusión por un clamp o un coil, en el cual puede producir un déficit isquémico, ese paciente probablemente no mejore aumentándole la presión. Y hay otras causas generales como el aumento de la presión intracraneana, el desarrollo de hidrocefalia, que no tenemos que olvidarlo, las convulsiones, causas metabólicas, toxicidad por drogas y shock. El siguiente paso es hacer el diagnóstico de vasoespasmo como causa del déficit isquémico tardío. Y para tal caso debemos ver si existe una relación causal en los pacientes en buen grado, tratar de correlacionar si el estrechamiento de la luz de un vaso o el vasoespasmo diagnosticado por Doppler o imágenes vasculares correlaciona topográficamente con el déficit neurológico en cuestión. Debemos valorar siempre en el examen clínico datos sutiles, o sea, cambios en el comportamiento del paciente, ver si el paciente empezó a comportarse de alguna forma delirante, hace una hora estaba bien orientado y ahora está desorientado. Ningún método complementario suplanta en neurología crítica y en neurología una excelente y una buena observación clínica, y en los pacientes en mal grado esto es más difícil porque el examen clínico es más dificultoso. Igualmente, que un paciente esté sedado y analgesiado no descarta que no tengamos que hacerle un examen neurológico. Muchas veces, si lo mantenemos con un nivel de sedación más moderado, podemos ver la respuesta motora, si es simétrica o no es simétrica, ver la motilidad pupilar, si tiene o no óculos cefálicos, córneos, son todos datos complementarios que nos van a ayudar mucho. Y en los pacientes en mal grado es donde también vamos a emplear otras estrategias, no solamente el Doppler transcraniano, sino también la angio-TC, la tomografía por perfusión, la medición de la presión tisular de oxígeno y el electroencefalograma cuantitativo con el objetivo de pesquisar precozmente isquemia cerebral. El Doppler transcraniano es un método que utilizamos frecuentemente para la pesquisa del vasoespasmo. Recordemos que mide la velocidad de flujo en las grandes arterias, o sea, sirve para valorar flujo macrocirculatorio y no tanto flujo microcirculatorio, y tiene una sensibilidad relativa de un 75%. Y no solamente importan las velocidades absolutas de flujo, se habla de vasoespasmo en la cerebral media arriba de 120 y en la cerebral anterior arriba de 90, sino también detectar cambios de un día para otro. Un incremento de las velocidades de flujo de más del 50 centímetros por segundo en 24 horas es altamente sospechoso de vasoespasmo clínico. Recordemos que el Doppler transcraniano no es una medida perfecta, tiene falsos positivos, el aumento de las velocidades por hipedemia, anemia, uso de drogas inotrópicas o vasoconstrictoras, y en general uno diferenciaría hiperemia de vasoespasmo, aunque esto a veces no es tampoco del todo preciso, cuando el índice de Lindergar es mayor de 3 y en caso de hiperemia un índice de menos de 3. O sea que no habría diferencias entre la velocidad de flujo a nivel de la arteria carótida extracraniana y la velocidad de flujo de alguna arteria intracraniana. Las guías de práctica clínica recomiendan al Doppler transcraniano como un método útil para la detección de vasoespasmo a nivel de las grandes arterias, pero también hace una mención a la realización de una tomografía angio-TC de alta calidad, el cual puede ser utilizada para el screening de vasoespasmo y que esto puede reducir la necesidad de una angiografía digital cuando el estudio es normal, y no solamente ello, sino también la angio-TC en combinación con la tomografía por perfusión nos puede revelar la presencia de un déficit isquémico retardado, sobre todo cuando el tiempo de tránsito medio es mayor a 6.4 segundos. Tanto la estrategia, la angio-TC como la tomografía por perfusión son estrategias útiles en las cuales la empleamos a veces de rutina entre el día 4 y el día 5 de hemorragia subaracnoidea, con el fin de detectar precozmente algún déficit isquémico en aquel paciente que se encuentra sedado, analgesiado y que no se lo puede evaluar del todo bien desde el punto de vista neurológico. También, como mencionábamos antes, la presión tisular de oxígeno, el electroencefalograma continuo y la microdiálisis, los cuales
Acá no disponemos en nuestro medio de la posibilidad, pero podrían ser útiles para el monitoreo y la detección de déficits isquémicos tardíos secundarios a vasoespasmo cerebral. La otra pregunta que nos hacemos, ¿cómo vamos a tratar el vasoespasmo cerebral? El vasoespasmo asintomático lo mantenemos al paciente normovolémico, una TAM 20% por encima del basal. No indicamos terapia hipertensiva profiláctica porque esta incrementa al riesgo de complicaciones sin beneficios, y sí, en el vasoespasmo sintomático, la aplicación de terapia HH, terapia hemodulación hipertensiva normovolémica. ¿Por qué inducimos hipertensión arterial? Porque vemos que de acuerdo a la ley de Poiseuille existe una correlación entre lo que es el flujo y el gradiente de presión, e incrementando la presión de los pacientes podemos mejorar el flujo y tratar el déficit isquémico retardado secundario a vasoespasmo. En este estudio vemos por qué la hipervolemia no debe ser utilizada, sí la hipertensión arterial, para mejorar la oxigenación. En este gráfico vemos que la terapia hipertensiva eleva significativamente el flujo sanguíneo cerebral y mejora la oxigenación tisular. Sin embargo, cuando adicionamos terapia hipervolémica a terapia hipertensiva, vemos que la expansión con volumen en términos de hipervolemia induce un leve incremento del flujo sanguíneo cerebral, pero revierte el efecto de aumento de la presión tisular de oxígeno inducido por terapia hipertensiva. Y esto puede ser debido a que sobreexpandir a los enfermos precipita riesgo de edema de pulmón, riesgo de complicaciones cardiopulmonares, pero no solamente eso, sino incremento del edema intersticial y dificulta la difusión de oxígeno desde el intravascular hacia las neuronas. En esta revisión vemos que la expansión con volumen se asoció claramente a un incremento del riesgo de complicaciones, edema de pulmón, edema tanto cardiogénico como no cardiogénico, y no debe emplearse la terapia profiláctica por este motivo. Y también existe discusión acerca del rol de la terapia hipertensiva en el manejo del vasoespasmo. Este estudio randomizó 21 pacientes y 20 con síntomas clínicos de déficit isquémico retardado, terapia hipertensiva versus no. No hubo diferencias en la chance de mala evolución, sí mayor riesgo de efectos adversos con terapia hipertensiva. Este es otro estudio retrospectivo, observacional, de 1.647 pacientes con signos clínicos de déficit isquémico retardado. Vemos que se comparó a aquellos que recibieron terapia hipertensiva versus sin terapia hipertensiva, y los tratados con terapia hipertensiva tuvieron menos infartos y disminuyó el riesgo de mala evolución. Si bien no hay estudios serios que demuestren su utilidad, la aplicación de terapia hipertensiva en el paciente sintomático hoy por hoy constituye un estándar de cuidado con las precauciones que debemos tomar en todos casos de prevenir al máximo las complicaciones. Y este es un algoritmo que utilizamos para el manejo de los pacientes con sospecha de vasoespasmo, la realización de una tomografía computada, un Doppler transcraniana. Vemos si el paciente tenía ya diagnóstico de vasoespasmo conocido o no. Confirmamos el diagnóstico con, si nos quedan dudas, con una angio-TC, una tomografía por perfusión. Mantenemos al paciente normovolémico, lo podemos expandir entre 500 a 1000 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Utilizamos una determinación no invasiva de la volemia. No es necesario un catéter de Swan-Ganz de rutina. Con el diámetro de la vena cava, volumen minuto no invasivo y la variabilidad de la presión de pulso, nosotros tratamos de mantener al paciente en valores de normovolemia. No utilizamos solo la presión venosa central para determinar si el paciente está o no normovolémico. Eso ya no se utiliza más. Después, si el paciente continúa con síntomas, inducimos terapia hipertensiva, aumentamos un 10% sobre el valor basal hasta la resolución de los síntomas, y si el paciente no mejora, ya podemos emplear dobutamina o milrinona asociado a la noradrenalina. Actualmente estamos empleando más milrinona por menor riesgo de efectos adversos, y si no mejora, en 2 a 6 horas, terapéutica endovascular. En esta revisión sistemática vemos en el cual analiza todos los tratamientos destinados a mejorar el vasoespasmo. Vemos solamente el cilostaol, hubo una diferencia significativa a favor, pero con respecto a la terapia intraarterial no hay estudios randomizados y controlados, simplemente series de casos no controladas en los cuales se evidencia mejoría del vasoespasmo geográfico sin datos en la evolución a largo plazo.
Y siguiendo con este estudio, la terapia intraarterial se asoció con mejor evolución funcional en relación al mejor tratamiento médico con un número necesario tratar de 6.2. Pacientes, obviamente estos estudios tuvieron varias limitaciones, muy heterogéneos, no había datos uniformes en cuanto a la presentación del cuadro clínico de los enfermos, heterogeneidad en cuanto al reporte de medidas basales y el empleo de otras técnicas para la prevención o tratamiento del vasoespasmo. En resumen, el tratamiento endovascular debe ser considerado en paciente con vasoespasmo refractario a medidas médicas a pesar de la terapia con WH. Esa es una recomendación de guía de práctica. Lo mismo recomienda el American Heart, angioplastia cerebral, tanto terapia vasodilatadora intraarterial como angioplastia con balón en pacientes con vasoespasmo cerebral sintomático que no responde a terapia hipertensiva. O sea, no en forma profiláctica, sino cuando el vasoespasmo se torna refractario. Estas son algunas de las indicaciones de comités de expertos: déficit neurológico no explicable por otra causa, sin evidencia de infarto en la tomo. Cuando ya tenemos infarto no está indicado hacer ningún tratamiento endovascular, refractariedad al tratamiento médico y evidencia angiográfica de vasoespasmo que concuerde topográficamente con la clínica. La angioplastia con balón se encuentra indicada sobre todo en el vasoespasmo proximal, con estrechamiento de la luz de más del 50%. La angioplastia genera una disrupción mecánica de las células del músculo liso y del tejido conectivo, lo cual da un efecto más duradero que la angioplastia química. La ventana ideal es entre 2 horas de comienzo de los síntomas, aunque se puede extender entre las 6 y las 12 horas. Y se asocia con muchas complicaciones, no debe ser empleada de forma profiláctica. Mientras que la angioplastia química es útil en el vasoespasmo proximal y distal, sobre todo en combinación con la angioplastia con balón. Es un efecto más transitorio que puede durar entre 24 o 48 horas. Se han empleado diferentes drogas. La papaverina es la primera droga empleada en forma intraarterial, pero bueno, ha sido ya desaconsejada por su alta incidencia de efectos adversos. Se utiliza últimamente la milrinona por vía intraarterial con muy buenos resultados. Y también los bloqueantes de los canales de calcio como la nimodipina, la nicardipina, el verapamilo. En este estudio vemos que la utilización del verapamilo intraarterial se asoció con una muy buena respuesta en cuanto a vasodilatación. De 36 tratamientos realizados, 32 fueron completamente efectivos. Complicaciones de la angioplastia por balón: rupturas arteriales, ruptura de aneurisma, disecciones, hematomas femorales y retroperitoneales, contraindicado cuando el paciente tiene infarto ya establecida o edema por TAC, y en este estudio, realizado en pacientes asintomáticos, tuvo una mortalidad del 2 a 5%, o sea que se utiliza solo en casos refractarios y en manos experimentadas. Y otra de las drogas que han cobrado interés en los últimos años es el cilostazol. Es un inhibidor potente de la fosfodiesterasa 3 que produce aumento de la AMP cíclico intracelular. Tiene un efecto vasodilatador e inhibición de la agregación plaquetaria. La mayor parte de estos estudios son japoneses. En este estudio doble ciego, randomizado, placebo control, que incluyó 74 versus 74 pacientes. El cilostazol se asoció con disminución de la incidencia de vasoespasmo cerebral y la chance de mala evolución neurológica menor con el cilostazol y sin un aumento significativo de los efectos adversos. Sin embargo, este estudio excluyó pacientes de más de 80 años, los pacientes con Haniges de 4 o 5, pacientes con coágulo fino y localizado también fueron excluidos. Utilizó fasudil, no utilizó nimodipina y la población fue japonesa, en el cual no sabemos si esto puede ser también aplicable a la población occidental. Este es otro estudio, un metaanálisis de 5 estudios de 543 pacientes con la utilización de cilostazol. Vemos que el cilostazol se asoció a menor riesgo de vasoespasmo, mejoró los déficits isquémicos tardíos y también la chance de mala evolución neurológica. Y otro estudio publicado recientemente, vemos que el cilostazol también se asoció a menor riesgo de déficits isquémicos tardíos y una mejoría en la evolución neurológica de los enfermos.
Sin embargo, si bien esta disminución de la incidencia de vasoespasmo, nuevos infartos y riesgo de vasoespasmo angiográfico y buena evolución neurológica no se correlacionó con mejoría en la mortalidad, en el cual no hubo diferencias significativas entre un grupo y otro. Otra de las drogas que han cobrado interés en los últimos años es la aplicación de milrinona por vía no tanto intraarterial, sino por vía endovenosa. Este es un estudio realizado en Francia en el cual se compararon dos periodos evolutivos consecutivos de tiempo en el cual utilizaba la milrinona intraarterial seguido por una infusión de milrinona endovenosa por 14 días y la comparó con otro periodo de tiempo en el cual solamente se empleó milrinona endovenosa durante por lo menos 7 días en pacientes con vasoespasmo severo sintomático. La dosis empleada fue de 1 gama kilo minuto por 7 días. Otros autores recomiendan entre 0,25 y 0,5 gamas kilo minuto. Y el porcentaje de reversión del vasoespasmo fue semejante en los dos grupos, o sea que en el grupo de terapia endovenosa no hubo más necesidad de realizar terapia intraarterial. Este es otro estudio publicado también este año en el cual compara la utilización de terapia hipertensiva noradrenalina más milrinona versus terapia hipertensiva sola. Los pacientes que utilizaron terapia con milrinona endovenosa tuvieron menos incidencia de infartos por vasoespasmo, menos chance de requerir una angioplastia de rescate y la aplicación de milrinona endovenosa se asoció con mejoría significativa en la evolución funcional a los 6 meses. Sin embargo, hubo que discontinuar la droga por efectos adversos en un 29% de los casos. Y por último, algunas terapias alternativas como la nicaripina intraarterial para el manejo de vasoespasmo, esto no tenemos experiencia, la infusión de soluciones hipertónicas, esto ha sido demostrado que mejora el flujo sanguíneo cerebral y con potencial utilidad en el vasoespasmo asociado con incremento de la hipertensión endocraniana, el balón de contrapulsación, sobre todo en pacientes con shock cardiogénico y vasoespasmo, y el NeuroFlow, que también está aprobado por la FDA. Bueno, muchas gracias.